Capítulo 9. El veredicto de la verdad. La tormenta que don Francisco y Alessandra desataron no tardó en llegar, y su primer golpe fue a través de la imprenta. Apenas 2 días después del baile, los principales periódicos de la capital, financiados bajo cuerda por los Penáguilas, amanecieron con titulares escandalosos. Describían a Nela como una hábil embaucadora, una ladrona que había huido del pueblo tras saquear las arcas de la mina, y que ahora pretendía estafar al joven heredero Pablo. La ciudad entera no hablaba de otra cosa. El plan de don Francisco era perfecto: destruir su reputación ante el público, para que cuando llegara el arresto, la sociedad aplaudiera su encarcelamiento. Sin embargo, Pablo y el senador Valenzuela reaccionaron con la velocidad del rayo. Esa misma tarde, utilizando sus influencias en el diario más independiente y leído de la nación, convocaron a una rueda de prensa de emergencia en los jardines de la mansión. Frente a una horda de periodistas hambrientos de escándalo, Nela dio un paso al frente. No vestía de seda costosa ni llevaba joyas. Eligió un vestido sencillo, blanco y pulcro, que recordaba a su pureza, con una calma que dejó mudos a los reporteros. Nela habló con el corazón en la mano. Narró las miserias de las minas, el abandono que sufrió, y cómo el amor de Pablo la había salvado de la muerte. Pero lo más impactante fue cuando miró directamente a las cámaras de los fotógrafos y declaró: "No le temo a la verdad, porque la verdad no se compra con los apellidos de una alcurnia". No le temo a la verdad, porque la verdad no se compra con los apellidos de una alcurnia herida. Si amar con honestidad es un delito en esta capital, que dicten mi sentencia ahora mismo. La entrevista fue un terremoto social. Las palabras sinceras de Nela conmovieron a toda la opinión pública. El pueblo llano y las familias aristocráticas más justas se volcaron a su favor. El contraataque mediático de don Francisco se había convertido en un boomerang que ahora lo golpeaba a él. Desesperado y viendo que perdía el control, el viejo Penáguilas jugó su última y más sucia carta. Al día siguiente, la policía se presentó en la mansión con una orden de comparecencia inmediata. Los falsos testigos del pueblo habían ratificado la denuncia por robo y fraude ante el Palacio de Justicia. El ambiente en la sala del tribunal era asfixiante. En los bancos de la acusación se sentaban don Francisco, con el rostro rígido de soberbia, y Alessandra de la Vega, que miraba a Nela con una sonrisa
de triunfo anticipado. El juez, presionado por los hilos políticos de la vieja guardia, llamó a declarar a los testigos comprados. Eran antiguos capataces del pueblo, los mismos que Pablo había derribado en el lodo, quienes juraron en falso haber visto a Nela robar documentos y joyas de la hacienda. Cuando el caso parecía perdido y el juez se disponía a dictar prisión preventiva para Nela, el doctor Julián Altamirano se puso en pie con una tranquilidad aplastante. Su señoría, dijo el abogado, su voz resonando en toda la sala. La acusación se basa en testimonios comprados por un hombre que cree estar por encima de la ley. Y para demostrarlo, no solo presento los registros bancarios que demuestran los pagos recientes de don Francisco Penáguilas a las cuentas de estos 3 testigos, sino que solicito la entrada de nuestro testigo clave. Las puertas dobles del tribunal se abrieron de par en par, y el senador Aurelio Valenzuela entró con paso firme, escoltado por 2 oficiales del Ministerio Público que portaban pesadas cajas de archivos. Su señoría, declaró el senador Valenzuela, clavando su mirada en un don Francisco que empezaba a palidecer. Traigo conmigo la auditoría oficial y las pruebas definitivas de que el denunciante, el señor Penáguilas, ha desviado fondos públicos y falsificado documentos notariales para intentar apoderarse de la herencia que legítimamente le corresponde a su hijo Pablo, quien debería estar firmando una orden de arresto hoy. No es contra la señorita Nela, sino contra el hombre que ha corrompido esta corte. El caos se apoderó de la sala. Alessandra se puso en pie, horrorizada al ver el nombre de su familia arrastrado en el escándalo, mientras los murmullos de los periodistas presentes llenaban el lugar. El juez, temblando ante el peso de las pruebas del senador y el vuelco de la opinión pública, golpeó el mazo con fuerza. Silencio en la sala, ordenó. Ante la gravedad de las pruebas presentadas por la defensa, se desestiman de inmediato todos los cargos contra la señorita Nela por falta de sustento y evidente falsedad de declaraciones. Asimismo, ordenó la apertura inmediata de un juicio penal contra don Francisco Penáguilas por fraude fiscal, extorsión y falsedad testimonial. Pablo abrazó a Nela con una fuerza que les devolvió el alma al cuerpo. Del otro lado de la sala, don Francisco miraba al suelo, completamente destruido por su propio orgullo. Mientras Alessandra huía del tribunal para evitar los flashes de las cámaras,
La ley y el amor de la capital finalmente se habían puesto del lado de la justicia. La libertad ya no era un sueño, era una realidad absoluta.